Insistimos, estamos con nuestro super geólogo, el que más sabe de meteoritos y de la Tierra y de los volcanes y de los ríos y del comportamiento de esta tierra loca que tenemos aquí abajo y que sabemos tan poco de ella. ¿Cómo estamos, Daniel? Ahora, el comportamiento de nuestro clima afecta a nuestra geografía y la laguna Aculeo es un ejemplo de ello. Mira, las últimas noticias hace este comparativo de cómo está, de cómo ha descendido el volumen de agua. O sea, solo en 4 meses. Es más, te puedo decir que tiene bastante agua en comparación a como yo la vi desde el aire en enero de este año cuando pasábamos en helicóptero rumbo al tema de Santa Olga. Había menos agua aún, era realmente impresionante. ¿Qué está pasando en el mundo y qué sucede con esta laguna? Vamos a conversar con nuestro geólogo, pero antes de eso nos metemos en el tema en la siguiente nota. Imágenes que preocupan. Es así como la laguna de Aculeo, lugar donde muchos pasan sus vacaciones, luce actualmente. Con una profundidad que no supera el 1,10 centímetros, es que los residentes de esta zona ven afectado parte de su entorno. Llevo como 26 años acá. ¿Y la laguna nunca había estado así, parece? No, nunca. Pena porque yo la conocí cuando yo era soltera, la laguna era algo especial. Pues. Da gusto bañarse en ella, llegar a ella, ahora no. Pues. Es horrible, pues. Eso no es como cuando estaba a niveles de agua y ahora no, seca. ¿Les da pena? ¿Qué les pasa? Claro, imagínense que no hay vegetación, no hay nada. Cerca de 6 años de sequía que inquietan a toda una comunidad. Pues no solamente la laguna Aculeo, sino todos estos reservorios, especialmente en la zona central, han mostrado durante los últimos años, no solamente durante los últimos meses, una reducción en sus niveles de agua acumulada. Y eso se debe a que durante los últimos casi 5 años, la zona central especialmente ha sido muy golpeada por una sequía. Situación que se ve reflejada no solo en este sector de Paine. La laguna El Peral, que se encontraba hasta hace algún tiempo en Las Cruces, hoy luce así. Un escenario que no muestra más que el lodo y pasto seco en lo que era un atractivo visual de esta reserva, la cual el mismísimo Pablo Neruda utilizaba como lugar de relajo e inspiración. La sequía, en cierta medida, ocurren y son normales, pero en el contexto de cambio climático, lo que esperamos es que haya un aumento eventual en la frecuencia de sequías y muy sobre todo un aumento en su intensidad. El cambio climático, el aumento de la temperatura a nivel global promedio anual, hace que la intensidad de las sequías crezca. Cambios en nuestro medio ambiente que preocupan, llevando consigo no solo la desaparición de este tipo de postales, sino que también la disminución de la flora y la fauna del lugar. Lo único que uno puede hacer es aumentar las reservas de agua para prepararse para sequías que desafortunadamente en un contexto de cambio climático van a aumentar probablemente en frecuencia y con toda seguridad en intensidad. Déficit de aguas que afectan no solo a este tipo de laguna. La triste postal de los Saltos del Laja. Agua bajó de 20 a 6 metros cúbicos por segundo. La disminución de su cauce de forma notoria. La escasez hídrica en la zona ha sido su principal razón, afectando con ello una corriente continua. ¿Y qué me dice de lo ocurrido en la famosa cascada invertida? Investigan por qué la cascada invertida se secó. Un hecho que por más que se ha investigado no se le encuentra una explicación. Se cree que al igual que los otros casos serían los años de abundante sequía los que habrían detonado en que hoy la cascada esté en estas condiciones. Cambios en nuestro ecosistema que hoy dejan de manifiesto las consecuencias geográficas y que Daniel Sellés abordará en profundidad en el estudio de la mañana.
¿Qué está pasando en la Laguna Culeo, mi querido Daniel? Eso. La Laguna de Culeo es como el canario en la mina, ¿no? Es un ecosistema relativamente pequeño, frágil, es una cuenca chiquita, ¿no? No es realmente una gran cuenca, entonces responde muy rápidamente a los cambios en el balance hídrico, ¿no? Cuánto llueve y cuánto se evapora. Y lo que hemos tenido en los últimos años en la zona central de Chile, que es lo que hablaba el geógrafo, que hablaba recién en la nota, hemos tenido una sequía que ha durado varios años, 7 años tal vez, ¿no? Lo comentábamos mientras veíamos la nota, la imagen es increíble, verlo desde arriba, sobrevolarlo, sobrecoge, ¿eh? De verdad que sobrecoge. Yo trabajé hace unos 12 años en esta zona haciendo geología en los cerros del alrededor, visitando los Altos del Cantillana, que son una maravilla, y los cerros ahora están mucho más deforestados también, ¿no? Ha habido mucha extracción de la vegetación nativa y eso tiene un impacto súper fuerte en el balance de la laguna, porque quiere decir que hay mucho más sedimentos que son arrastrados a esta cuenca, que es relativamente pequeña, que es bien somera, y por lo tanto se colmata mucho más fácilmente. La disminución del volumen de agua es sobre todo por el desbalance de precipitaciones contra evaporación, pero además es una cuenca que se está achicando. Pero eso no tiene que ver también un poco con la urbanización que le han dado, porque últimamente hay un tiempo que decidieron hacer condominios, decidieron hacer como loteos también en los alrededores de la laguna. ¿Eso afecta? Yo creo que sobre todo por la deforestación que ocurre para poder hacer estas urbanizaciones. Hay un efecto que yo sospecho, pero que no conozco realmente, en la calidad de las aguas, por tener tanta población alrededor. Eventualmente podría haber desagües en la laguna. Desconozco si es efectivamente el caso, pero podría ser. Y resulta en esta disminución de la calidad del agua. Aguas muy pobres en oxígeno, muy saturadas de algas. Muy turbias. ¿Porque están muy estancadas? Muy. Además, es un cuerpo de agua muy pequeñito, ¿no? Con este pequeño espesor de agua. ¿Y existe la posibilidad que eventualmente la laguna se seque por completo? Bueno, son cuencas que siguen estando cerradas y pueden recuperarse en años lluviosos, pero podría suceder que la situación normal de la laguna sea una más parecida a la actual, más que los límites históricos que ha tenido. Y al revés, tendría que llover intensamente durante muchos años y dejar atrás la sequía para que definitivamente se vuelva a ver la Laguna Culeo como la veíamos hace, no sé, 10 años. Efectivamente. Hay que pensar que el periodo de sequía, que los estudiosos del clima llaman la mega sequía, es realmente un periodo importante donde ha habido 7 años de déficit de precipitaciones, que no hay ningún registro parecido ni en la historia escrita de Chile, ni en la historia climática que uno puede recuperar a través de los anillos de árboles, por ejemplo, cuando uno hace estudios de los troncos de árboles. Ha habido otros periodos de sequía, por supuesto, periodos de 1 año, 2 años seguidos tal vez. En este caso estamos hablando de 7. Daniel, ¿se recuperan los ecosistemas cuando hay una sequía de esta magnitud? Después, por mucho que caiga agua, ¿eso es reversible? Depende del daño que sufra el ecosistema antes de volver a la situación normal de precipitaciones. Hay los ecosistemas más evolucionados, los que tienen árboles y mucha tierra de hoja, pueden existir durante un tiempo, pero una vez que sufren daño, para poder recuperarlo tenemos que partir de nuevo tal vez de las etapas más básicas de la colonización por la flora, que es partiendo por pastos y arbustos, y eso puede tomar décadas. ¿Y qué pasa con la fauna? ¿Se recupera también? ¿O esas aves, muchas de ellas me imagino mueren también por la sequía, pero otras me imagino que emigran buscando otros lugares y eso es irreversible también, ¿no? Eventualmente se pueden recuperar también. El problema son las especies endémicas que puede haber en la zona. En la zona de los Altos de Cantillana hay unas colonias muy importantes de loros y que no tienen muchos más hábitat en la cordillera de la costa. Quedan, por supuesto, algunos relictos en el Cerro El Roble y hacia el sur hay unos pocos más, pero son ecosistemas un poco aislados. Si esos ecosistemas desaparecen, probablemente las especies que están ahí desaparecerían también, por lo menos de ese lugar, ¿no? Eventualmente podrían ser recolonizadas con el tiempo. Oye, las imágenes que vemos muestran la sequía y dan fe de, por ejemplo, que quedan los muelles de muchas casas, hasta donde llegaban en algún momento lanchas, embarcaciones, y hoy día vemos ahí absolutamente seco, con los neumáticos. La verdad que es impactante toda esta fotografía que hemos estado viendo, ¿eh? Es impactante, ¿no? La superficie del espejo de agua de la Laguna de Culeo en el verano de este año era aproximadamente 1/4 de su superficie histórica. ¿1/4? Y en términos de volumen, muchísimo menos. Y ahora que ha llovido más, porque este año ha sido particularmente lluvioso
caluroso que en la región metropolitana. Creo yo, quizás estoy súper equivocado porque es una sensación comparado propia. con los últimos 6 años. Comparado con los últimos 6 años, Diluvio, claro. digamos. Pero eso quiere decir que se puede recuperar un poco apoyándome de la pregunta de Karina. Sí, por supuesto. La pregunta en realidad es hacernos si podemos esperar razonablemente volver a un régimen de precipitaciones como el que estábamos acostumbrados hace 20 o 30 años. Ese efecto a más largo plazo tiene un componente muy importante en el... O sea que no nos sirve una sola lluvia. No nos sirve una sola lluvia. Un periodo. De hecho, Karina mencionó más temprano en la mañana una nota del Mercurio donde Así había superávit de la lluvia en del algunas sur. de las zonas Ahí está el de ranking. Chile, ¿no? 7 Claro, de 11. 7 de 11, 2 de ellas son Coyhaique y Balmaceda, que tienen un superávit de 50%, que es importante. Sí. Ajá. Otras tienen un superávit del orden del 10%, es decir, no demasiado. Permiso. Pero Santiago, Curicó, estas zonas centrales siguen teniendo déficit Sí, eso me llama la año, atención. ¿no? Sí. Si uno además tomara el cálculo de cuánto nos falta en los últimos 7 años, estamos lejísimos. Y con de todo lo que ha alcanzar, llovido, Daniel, un año normal. Daniel, Karina, Carola, los quiero invitar acá a que nos vayas tú Daniel, narrando y por que nos favor. vayas explicando los comparativos, porque las imágenes son increíbles. 1917, 2017. Este es un glaciar en Alaska que se llama Pedersen. Pedersen. Y usted es el experto. Ahora, un parque parece. Mire el cambio. Bueno, desgraciadamente no es un caso aislado, es un caso bien documentado y la gráfica lo ilustra muy bien. Pero la gran mayoría de los glaciares del mundo están reduciendo de volumen. No todos. Hay algunos casos de complicaciones de estos sistemas que incluso han aumentado su longitud. Pero la gran mayoría de los glaciares han ido perdiendo volumen y algunos derechamente desapareciendo. Sobre todo en el norte del mundo, o sea, en el Polo Norte. Vemos también el mismo Polo Norte, que es un glaciar gigante que va en disminución y después, bueno, vienen las temperaturas bajas de invierno y vuelven a construirlo. Pero acá, que es Alaska, esto se recupera en invierno, quizás esta foto es un poco más se pierde primaveral para o se siempre. pierde para siempre. Esto no se recupera en un invierno, ni siquiera en una serie de inviernos. Es un proceso a mucho más largo plazo. Hay que pensar que el hielo que se ve en la foto de la izquierda es un hielo que se acumuló probablemente hace algunos miles de años. En esta parte, ¿no? Hielo Perdón, milenario. Daniel. Esta parte de acá, ¿no? Exacto. Este hielo ha ido viajando como un río, eso es lo que son los glaciares, finalmente Claro. es movimiento de hielo, y se acumuló como nieve en las partes más altas de este sistema montañoso probablemente hace miles de años. Es decir, un invierno con altas precipitaciones o con las temperaturas adecuadas como para que nieve en vez de que llueva, no es suficiente para recuperar un glaciar. Entendemos que a la vista las dos fotografías son bellísimas, pero aquí hay un daño a nuestro ecosistema tremendo, ¿o no? Es el cambio de las condiciones climáticas, ¿no? Ajá. Porque uno podría argumentar por el contrario que la foto de la derecha es mucho más preciosa. verde, tiene Claro, praderas, tiene claro. bosque. Qué lindo, de hecho. Uno ve a la familia Ingalls. Claro, Claro. Pero no, así no funcionan los ciclos. El problema es qué es lo que quiere decir esto. Claro. Por un lado, no es un caso único, sino que hay mucho, le decía, la mayor parte de los glaciares del mundo están retrocediendo y por lo tanto hay menos volumen de agua que está en los continentes Claro. y está pasando a los océanos. Claro. Y eso quiere decir que hay un aumento del nivel de los océanos, que es uno de los peligros más inminentes del calentamiento global. O sea, en este tipo de glaciares que están sobre terrenos, al final, terrenos, porque los glaciares que están sobre el mar, al final, son parte del incremento del mar siempre. O sea, no es Exacto. como que suban cuando se derritan, ¿o no? El hielo que está en el Polo Norte, por Claro. ejemplo, no son técnicamente glaciares, se llama hielo marino, Claro. simplemente, que es el agua del mar que se Que se congela congela. durante invierno y pierde parte de su volumen durante el verano. Vamos. La tendencia de las últimas décadas en el Polo Norte ha sido que la cantidad de hielo marino que hay presente es cada vez menor, incluso en invierno. Te vamos a presentar otra foto. ¿Ya? Este Veamos. es el glaciar Corey-Cáliz en Perú. Fotografía tomada primero en el 78 y la otra del 2017. La imagen no sé si es tan clara, pero tú nos puedes detallar el fenómeno. Sí, no logro ver los mismos puntos de referencia. Tal Claro. vez en la Me pasa, esquina claro. inferior derecha se ve O la quizás- misma ladera, O ¿no? quizás cambió tanto que... Claro, que pero peor de aún, nuevo, ¿ah? esta disminución importante del volumen de los glaciares, lo mismo ocurre en Chile, a propósito, Ya. los glaciares de la cordillera, acá en la zona de Chile central, pero también hacia el sur, ¿no? La región de Bueno, Aysén. es cosa mirar Son- en verano, perdona que te interrumpa, Sí. pero no sé si les pasa a la gente que cuando mira en verano la cordillera de los Andes, antes uno veía nieve. Sí. Hoy día en Queda verano poquito.
tú ves casi nada de nieve. O sea, se ve la montaña totalmente café, rocosa, y no ves esos hielos que veías antes de verano. Exacto, bueno, esos son dos efectos. Uno, la disminución de precipitaciones, pero además el alza de la isoterma cero, la que hemos hablado otras veces, que es la altura a partir de la cual hay nieve, ¿no? Antes, en los años 70, 80, que fueron años más fríos y más lluviosos en Chile, la isoterma cero estaba más bajo y se mantenía la nieve durante mucho más tiempo en los cerros que vemos frente a nosotros acá en Santiago. Ahora tenemos menos precipitaciones, temperaturas más altas y por lo tanto efectivamente vemos menos nieve. Esa postal clásica cuando yo era niño que uno pintaba los cerros con nieve, ahora uno la ve después de una buena lluvia. Los niños la pintan distinto. Pintan un cerro café nomás, es lo único que hacen. Claro, y sueñan con un arbolito. ¿Ah? Claro. Esto, por ejemplo, ahí tenemos la imagen de Perú, antes estábamos en Alaska, tú hablas de nuestro país, o sea, esto es definitivamente un fenómeno global, mundial. ¿En qué nos afecta? Es un fenómeno global, pero muy variable su expresión en distintas partes del planeta. No es un fenómeno que afecte parejo a todos los lugares de la Tierra. En Chile central, yo diría que el mayor efecto ha sido el avance de la zona árida, ¿no? Desde el norte de Santiago, yo creo que estamos ya en una zona semiárida y las proyecciones son que en los próximos 30 años habría una disminución de un 15% adicional de las precipitaciones. ¿Crece el desierto de Atacama? Crece el desierto de Atacama, las condiciones de extrema aridez tal vez son un poco más difíciles de delimitar exactamente por la vegetación, pero las de semiaridez, que son estas condiciones donde ya no podemos mantener una población de árboles, por ejemplo, sino solo arbustos y praderas, esa ha ido avanzando hacia el sur definitivamente. Esta es parte de una tendencia a más largo plazo también que ve la geología, ¿no? Que es el cambio del clima durante los últimos 10.000 años, desde que acabó la última glaciación, que de ese tiempo había bosque valdiviano en La Serena. En la zona de Santiago quedan algunos relictos de estos bosques más húmedos en la cordillera de la costa. Pero todo este cambio, que tiene una tendencia natural general de largo plazo, se ve acelerada por el efecto de la intervención del hombre en la atmósfera. Vamos a ir a la observación del glaciar Grinnell, Montana, Estados Unidos. A ver, veamos. Mira, 1926, la fotografía de arriba, y acá está, y el 2008. Aquí la imagen es clarísima, clarísima. O sea, esto es hielo, arriba también, y aquí ya vemos metros de roca. ¿O no? Porque antes no estaban expuestos. Efectivamente, ahora voy a ir haciendo el detalle, además que tú sabes qué es lo que son estas capas, nosotros no tenemos idea. ¿Ah? Sí, bueno, podría adivinar por la apariencia, pero no lo sé realmente. ¿Ya? No, efectivamente, toda esta masa de hielo ya está desaparecida en la foto más actual y solo queda este manchón que probablemente nieve, ni siquiera hielo capaz de fluir en forma de glaciar. Claro, tiene más es decir, se ve más nieve que hielo, definitivamente. Pareciera, ¿no? Está todo este farellón de roca expuesto ahora, que antes ni siquiera podíamos ver. Antes era toda la masa de hielo fluyendo desde sus cabeceras aquí arriba. Incluso acá estaba más seco y aquí hay más verde. Exacto. ¿Puede darse eso? Claro que sí. El aumento de las temperaturas hace que las condiciones para que crezcan las plantas sean más favorables. ¿Ya? En lugares donde antes no era posible. Probablemente en esa zona antes nevaba. Y ahora caen precipitaciones líquidas, entonces humedece la roca, por eso aparece el musgo. Claro, bueno, la foto de arriba es en blanco y negro, puede que haya un efecto que no estamos viendo realmente. Musgo y no lo veamos. Pero el manchón de musgo es mucho menor, mira arriba. Sí. Perdón con apuntar con el dedo, pero para que vea, pues, Karina. No me rete. Es que me da el reflejo, Rafael. Ya. Por eso no veo. La Karina sufre de fotofobia. Eso. Además. Pero esa imagen es elocuente, pues ahí es clarito porque el punto es el mismo. Sí, está muy claro. Exactamente el mismo. El punto de vista es ligeramente distinto, pero el mismo punto. Al final se nota, de hecho, los relieves de los mismos farellones ahí. Es buena la comparación. Es bueno. Incluso lo que dice Daniel, abajo, en la fotografía actual, aparece más vegetación, más allá del musgo, las rocas arriba. Hay mucha vegetación. Efectivamente, ¿no? Está en condiciones mucho más templadas como para permitir. ¿Y esa vegetación se da muy rápido respecto al cambio? 29 de septiembre. O sea, justo saliendo igual del verano.
ahí dice abajo, justo, del 2008. Además está en buena época para ver la vegetación. Pero un glaciar, para que la gente entienda, porque muchas veces uno dice es de verano, de invierno, el glaciar invierno-verano permanece siempre. Sí, los glaciares son las nieves eternas que se llaman, ¿no? Son estas nieves que no son estacionales, que se forman por acumulación de nieve, pero finalmente por compactación la nieve termina transformándose en hielo bastante más denso y más macizo, y que es capaz de fluir por el paisaje. Esta es la Laguna del Mar Chiquita en Argentina, la tenemos en 1998 y el 2017, y mira cómo ha reducido su volumen. También este es un lago continental, un lago interior que es salobre además, ¿no? Tiene una gran cantidad de sales disueltas. Se le nota, de hecho, cuando se retiran, como empiezan a quedar los salares ahí, ¿no? Es muy extenso, ¿eh? Aquí no tenemos una es que está como escala. Una foto satelital. Exacto, pero es un lago... Pero aquí hay más agua. Sí. ¿Lago grande como el Yanquihue, ponte tú? No, más grande. Este es como grande, algo así como el cuarto lago más grande de este tipo, al menos. Sí. ¿Por qué crece un lago como este? Bueno, de partida son superficies muy planas, entonces una diferencia en la cantidad de agua significa una diferencia muy grande en la extensión lateral, ¿no? Porque el relieve es muy poco. La profundidad, dices tú, del lago. Exacto. Pero entonces se expande más el agua. Claro, y es capaz de inundar más fácilmente con un poco más de agua porque el relieve es muy plano. Uno no podría pensar que a raíz de esta foto el lago tiene la misma profundidad y que creció en volumen, sino que al revés. No, ha crecido en las dos cosas, ha crecido en profundidad y en volumen, pero el área que inunda es mucho más grande porque la topografía es muy plana. No necesita tener una cantidad de agua extraordinariamente grande para poder inundar las zonas que ¿Abastece esto si es un lago salado? ¿Cómo se abastece de agua? ¿Cómo le cae agua? ¿O esto quedó después de la retirada supuestamente del mar en esa zona? Tiene que ver con la retirada del mar, pero en este caso el mar que estuvo acá fue hace muchos millones de años y no influencian directamente lo que pasa ahora con el régimen hídrico de esta laguna, excepto que cuando ese mar hace muchos millones de años estuvo acá, dejó depósitos de yeso y de sal, que son los que le dan este aspecto salobre ahora a la laguna. Pero por más que llegue agua dulce hoy día a la laguna. Llega agua dulce. Las escorrentías que llegan acá son de ríos y esteros que son, en su mayor parte, no sé si todos, de agua dulce. Pero la laguna misma es salobre por estos depósitos antiguos que están ahí. Te lo pregunto transparentemente, que es lo que nos miramos con Felipe, con la Karina, con todo aquí. ¿Por qué se ve más agua? Si se supone que o nos equivocamos en poner la foto, la pusimos al revés, puede ser también. No lo sé, yo estoy confiando en lo que ustedes me dicen. Pero no me confirman sería de que la extrañar, foto es la foto. Entonces, desde arriba, aquí al ojo, pareciera que aumentó el nivel de agua. Y eso sería muy bueno, pero resulta que así era en el 98. Entonces no. Claro, hace 19 años tenía menos agua. Bueno, lo que decía yo hace un momento es que los efectos del cambio climático no son los mismos en todas las partes del planeta. Puede que en este caso haya tenido más precipitaciones durante los últimos años y haya aumentado el nivel del agua. No es el caso que estamos viendo a este lado de la cordillera. Claro, vamos al glaciar Carroll. Carroll, en Alaska. 1906, quizás lo conoció el inspector. Y aquí está en el 2004. Aquí la imagen es súper evidente a mi juicio. La fotografía es muy buena porque es la misma. Es realmente dramático el efecto de esta foto, ¿no? Porque todo lo que veíamos de hielo en la foto superior, abajo son estos depósitos de piedra y limo que se llaman morrena. Exacto, todo esto que ha ido empujando el glaciar, como el hielo fluye, empuja una gran cantidad de sedimento. Muchas veces estos sedimentos forman un lago, que es probablemente lo que sucedía en la situación que está puesta arriba. Explícame eso, por favor, que el hielo empuja la tierra. Los glaciares son este hielo que se mueve, que no es muy intuitivo porque si uno lo mira durante 5 minutos no lo ve moverse. Pero este efecto de que se esté desplomando en el frente que uno ve en los glaciares más turísticos es el efecto de que el glaciar está empujando desde atrás. El peso del hielo desde el valle viene empujando por gravedad. Y el fondo del hielo está raspando la roca, por así decir, el sustrato que tiene debajo, y va empujando todo el material suelto que tiene y forma normalmente en su frente la olla.
una represa natural. La mayor parte de los lagos de Chile, de la zona, de la región de los lagos, son lagos glaciares formados de esta manera, Claro, por el cuando uno retiro ve- de hielos de la última glaciación. Es como cuando uno ve las imágenes de la laguna San Rafael, por ejemplo, y desprendiéndose parte de los glaciares de la zona y con la laguna creada por ellos también, ¿no es Exacto. cierto? Ahora, ahí significa que y eso significa que el glaciar se está moviendo permanentemente. Permanentemente. Las velocidades son muy variables, pero pueden moverse metros por día. Entonces, a simple vista uno le puede parecer que está estático, pero Claro. en realidad son muy dinámicos y tienen un efecto transformador muy profundo en el paisaje. Son capaces de generar estos grandes lagos que tenemos al sur de Chile, el Yanquihue, el Villarrica, todos estos son lagos que fueron generados por el avance de los hielos hace 10.000 años. La capacidad de observación de nosotros es mínima. O sea, esto es evidente, pero en el día a día tienen que haber sucedido cosas, pero que al ojo es muy difícil de percibir. ¿Ah? Claro, estamos viendo un poco casos anecdóticos, ¿no? No, pero pasan cosas en la tierra, en todos lados, que uno al ojo es mínimo. Por eso es Tiene que pasar importante la mucho investigación, tiempo. es Claro. importante la observación sistemática de algunos de estos fenómenos. Claro, por eso que los investigadores dicen, no, se tiene que repetir en los últimos 10 años o en Claro. otra, en Sí, otra- va a en hablar otras de tablas. tramos. En otros tramos dicen, no, tienen que ser 50 años para demostrar esta evidencia. En otra, vamos a hablar de los 1000. O sea, uno dice, pero qué onda, me pierdo. ¿Ah? Son complicados estos sistemas climáticos, sobre todo porque tienen variaciones a muchas escalas. De partida varía durante el día, ¿no? Si uno quiere decir cuál es la temperatura del día, bueno, depende a qué hora, depende en qué lugar, depende en qué estación del año. Depende en qué ciclo de estos de varios años del niño o la niña. Existen variaciones de décadas, ¿no? Entonces existen los ciclos glaciares. Es decir, hay mucha variabilidad y a muchas escalas de tiempo. Entonces las observaciones tienen que ser a todas ellas como para poder tener una película más completa. Oye, para ser súper transparente, te hemos quitado parte importante de tu tiempo. Sabemos que hoy día tienes que partir antes. Así que te esperamos, como siempre, en cualquier momento para que nos explique estos fenómenos que para nosotros ya, al ojo humano, como te decía yo, nos perdemos muchas cosas maravillosas. Encantado de estar acá. Compadre, que tengas buen día. Muchas gracias. ¿Ah? Oiga, la Carola tiene una noticia ahí. Nos va a preguntar a todos. Arráncate antes de que te pregunte. Arráncate. Arráncate. Quiero que vengan todos los hombres. Arráncate. Te Ah, libero. no le pregunte al profesor. No, arráncate. Voy a liberarlo, profesor, pero quiero invitar a Felipe.